Buen día a todos. En esta sesión abordaremos la fisiología del sistema integumentario y pigmentación en aves de corral. Este video ha sido desarrollado por los ingenieros Ángel Alberto Ramos Clemente y Lisbeth Avendaño López, como parte de la materia de fisiología animal a cargo de los doctores Jacinto Efrén, Ramírez Vesca y José Alfredo Martínez Aispuro. En primer lugar, es fundamental definir el sistema tegumentario como la barrera esencial entre el organismo y su entorno. Este complejo sistema está compuesto por la piel y sus anexos, tales como pelos, plumas y glándulas. Cabe destacar que su estructura no es uniforme en el reino animal. Por el contrario, especies como aves, bovinos y cerdos presentan adaptaciones específicas según sus necesidades biológicas. Por ejemplo, mientras que un bovino posee glándulas sudoríparas activas para refrigerarse, el cerdo cuenta con una capa adiposa subcutánea masiva para regular su temperatura. Partiendo de lo anterior, se comprende que el sistema tegumentario no es solo una envoltura pasiva, sino que constituye la principal barrera física y el regulador ambiental más crítico para los organismos. Específicamente en el contexto de la producción animal, este funciona como un órgano dinámico, cuyas adaptaciones son vitales para garantizar el bienestar y la productividad frente a diversos factores de estrés. En cuanto a sus funciones, la primordial es la protección integral, actuando como un escudo activo que salvaguarda al individuo contra la invasión de patógenos. Los daños por radiación solar. Las lesiones mecánicas. Más allá de esta defensa externa, el tegumento desempeña un papel central en la homeostasis y la termorregulación. A través de mecanismos complejos como el jadeo, el control del flujo sanguíneo periférico y diversos ajustes conductuales, permiten que el animal mantenga su temperatura corporal estable, incluso en condiciones climáticas adversas. Asimismo, posee una participación metabólica e inmune determinante, debido a que es el sitio clave para la síntesis de vitamina D y actúa como un componente activo de la inmunidad innata que detecta y responde a amenazas biológicas de forma inmediata. La integridad y eficiencia del sistema tegumentario representan pilares fundamentales para el rendimiento zootécnico y la salud general de cualquier especie. No obstante, cuando nos enfocamos específicamente en el caso de las aves, la clave de su funcionamiento reside en la queratina. Es por ello que es importante distinguir que existen dos tipos principales de esta proteína: alfa-queratina, encargada de brindar flexibilidad a la piel, y beta-queratina, la cual otorga una dureza superior. Esta última es, precisamente, la que forma estructuras esenciales para la alimentación, defensa y locomoción, tales como la ranfoteca en el pico, la podoteca en las escamas de las patas y las garras. Estructura de la piel en aves. En lo que respecta a su morfología, la piel en las aves es una estructura altamente especializada y delgada que, debido a que carece de glándulas sudoríparas, optimiza la conservación de agua al limitar la pérdida por evaporación. En cuanto a su organización, este órgano se divide principalmente en dos capas. En primer lugar, la epidermis se organiza en los estratos basal, intermedio y córneo. Dentro de esta capa destacan los seboqueratinocitos, células que realizan simultáneamente lipogénesis y queratinización para garantizar flexibilidad e impermeabilidad. Asimismo, cuenta con células de Langerhans que actúan como una defensa inmunológica activa. Por otro lado, la dermis proporciona el soporte estructural mediante fibras de colágeno y elastina, organizadas en estratos superficiales y profundos. Cabe añadir que esta capa alberga componentes vitales como la musculatura lisa, encargada del movimiento más, y mecanorreceptores como las células de Merkel, que permiten la percepción sensorial del entorno. En definitiva, todas estas adaptaciones no solo protegen al ave contra patógenos y lesiones, sino que son fundamentales para la termorregulación y la respuesta metabólica del animal. Anatomía y microestructura de la pluma. Con respecto a los anexos cutáneos, las plumas representan el elemento más distintivo de las aves. Desde el punto de vista estructural, estas constan de un cálamo, la base, y un raquis central del que se ramifican las barbas. Sin embargo, lo más fascinante ocurre a nivel microscópico. Esto se debe a que las barbillas poseen un sistema de anclaje denominado ganchillos. Dichas estructuras actúan como un velcro biológico,
cuya función principal es mantener la cohesión aerodinámica del estandarte, permitiendo que la pluma resista la presión del aire durante el vuelo. Diversidad de plumas. Según su función. Partiendo de esta base anatómica, es importante señalar que no todas las plumas son iguales, ya que su morfología varía según la necesidad del animal. En este sentido, podemos clasificarlas de la siguiente manera. Plumas de contorno. Son aquellas diseñadas específicamente para el vuelo y la cobertura del cuerpo. Semiplumas y plumones. A diferencia de las anteriores, estas se encuentran especializadas en el aislamiento térmico, manteniendo el calor corporal. Filoplumas y cerdas. Cumplen principalmente funciones sensoriales y táctiles, actuando como receptores del entorno. Polvorientas. Se caracterizan por un proceso particular, puesto que se desintegran en un polvo fino que el ave utiliza para su propio mantenimiento y limpieza. Esta especialización, microestructural y funcional, permite que el sistema tegumentario de las aves sea uno de los más eficientes y adaptables en el reino animal. Además de las plumas, la cabeza del ave presenta apéndices altamente especializados, donde se pueden diferenciar dos zonas principales. En primer lugar, se encuentra la ranfoteca, que consiste en la parte dura y calcificada del pico. Esta estructura destaca por estar densamente poblada de receptores táctiles, conocidos como corpúsculos de Herbst. Por otro lado, se localiza la cera, la cual es una base más suave y sensorial situada en la parte superior del pico, donde generalmente se ubican las narinas. De manera complementaria, las patas de las aves también muestran una ingeniería asombrosa basada en la distribución de las queratinas. Por un lado, el escudo frontal está recubierto por escamas de queratina beta, cuya función es proporcionar la dureza necesaria para resistir impactos. En contraste, la superficie de tracción utiliza queratina alfa elástica, lo que permite la flexión y el soporte del peso corporal sin que la piel sufra fracturas o quiebres. Cabe mencionar que el espolón es una proyección ósea que sirve como una herramienta fundamental para la defensa del animal. En conjunto, tanto los apéndices craneales y las extremidades demuestran cómo el tegumentario se adapta para cumplir funciones sensoriales, de protección y de supervivencia. En lo que respecta a los anexos carnosos y coloridos, como la cresta y las barbillas, su estructura se organiza en tres estratos claramente diferenciados. En primer lugar, se encuentra el estrato periférico, el cual es sumamente rico en capilares. Esto explica el característico color rojo intenso de estas zonas. A continuación, el estrato intermedio se caracteriza por estar lleno de ácido hialurónico, cuya función es proporcionar el volumen y la turgencia necesarios. Por último, el estrato central cumple un papel estructural crítico, ya que conecta directamente con el periósteo del cráneo para proteger los vasos sanguíneos principales que irrigan la zona. A diferencia de los mamíferos, las aves se caracterizan por ser animales casi aglandulares. No obstante, su capacidad de secreción no desaparece, sino que se concentra de manera especializada en puntos estratégicos como las glándulas auditivas, cuya función principal es la protección del conducto auditivo, la glándula suropetal, que se considera el órgano de mantenimiento primordial. Situada en la base de la cola, esta glándula produce aceites esenciales que el ave distribuye con su pico para impermeabilizar el plumaje y defenderse de agentes microbianos. Y las glándulas cloacales. Estas se mantienen activas principalmente durante la etapa de reproducción, cumpliendo funciones específicas en dicho proceso. El sistema tegumentario desempeña un papel metabólico crucial. En este sentido, la síntesis de vitaminas en las aves es un proceso biológico especializado que ocurre principalmente en la piel, los riñones y el sistema digestivo. No obstante, es importante precisar que la mayoría de las vitaminas deben suministrarse de forma exógena, debido a que las aves no pueden producirlas de manera autónoma en cantidades suficientes para su metabolismo. A pesar de esta limitación, el sistema tegumentario interviene directamente en la producción de vitamina D. Específicamente, la exposición de los animales a la luz solar durante periodos determinados del día permite transformar los esteroides tisulares en vitamina D3 o colecalciferol. Sin embargo, en el contexto de los galpones de producción industrial, este proceso no se desarrolla de manera eficiente.
Por consiguiente, la vitamina D3 debe ser suministrada obligatoriamente en la dieta para asegurar la salud ósea y el rendimiento zootécnico de la parvada. Es necesario abordar cómo estos animales gestionan su temperatura. Ante la ausencia de glándulas sudoríparas, las aves han perfeccionado dos mecanismos fundamentales para su supervivencia: el jadeo y el ajuste del plumaje. En este sentido, la termorregulación aviar se fundamenta en el enfriamiento evaporativo respiratorio y la modulación de la conducción térmica. Por un lado, ante el estrés por calor, las aves activan el jadeo, incrementando la frecuencia respiratoria para forzar la evaporación de agua en las mucosas del tracto respiratorio y los sacos aéreos. Este proceso permite extraer calor corporal de manera eficiente. Paralelamente, piloerección para modificar el espesor de la capa de aire atrapada entre las plumas. De este modo, al esponjar o pegar el plumaje al cuerpo, pueden ajustar su capacidad aislante para atrapar o liberar calor según la necesidad ambiental. Asimismo, el animal gestiona el intercambio de calor sensible mediante la vasodilatación periférica en los parterios, zonas sin plumas como las patas o el pico. Dichas áreas funcionan como verdaderas ventanas térmicas, donde la sangre intercambia calor directamente con el ambiente por convección y radiación. En estrecha relación con los requerimientos nutricionales mencionados anteriormente, como la suplementación de vitamina D3, el sistema tegumentario desempeña otra función crítica: la manifestación visual de la salud a través del color. En efecto, este sistema, compuesto por la piel y sus derivados como plumas, pico y crestas, no solo ve como protección física, sino que, en el caso específico de las gallinas, la pigmentación se convierte en uno de los indicadores más relevantes de su estado fisiológico, nutricional y productivo. A continuación, se detalla la importancia de este sistema y cómo funciona dicho proceso. En primer lugar, es necesario entender que la pigmentación en las aves es un proceso fisiológico complejo que ocurre principalmente en el sistema integumentario. Dicho fenómeno está mediado por una interacción constante entre factores genéticos, nutricionales y metabólicos. Por lo tanto, el color que observamos en los tejidos no es meramente estético. Por el contrario, representa la capacidad del ave para absorber, metabolizar y depositar pigmentos, principalmente carotenoides, en su piel y plumas. Como se ha mencionado, el color de los tejidos refleja la eficiencia de la dieta y el bienestar general del ave. No obstante, para comprender este fenómeno a profundidad, es necesario analizar la bioquímica de las melaninas. La piel y las plumas no actúan solo como barreras físicas, sino como sistemas dinámicos donde ocurre la síntesis y el depósito de pigmentos. Específicamente, las melaninas se sintetizan en organelos especializados llamados melanosomas, ubicados dentro de los melanocitos. En cuanto a la estructura del tejido, se pueden identificar dos puntos clave en este proceso. El folículo de la pluma funciona como el sitio principal de transferencia de los melanosomas hacia las células de queratina en crecimiento. La dermis y epidermis contienen melanocitos y redes capilares encargadas del transporte de pigmentos. Dentro de este sistema, podemos distinguir dos variantes principales de pigmento. Eumelanina es capaz de producir colores negros, grises y marrones oscuros. Además de su valor estético, proporciona una resistencia estructural adicional a la queratina de las plumas. Feomelanina, por el contrario, esta es la responsable de los tonos rojizos, leonados y amarillentos. Finalmente, todo este mecanismo está gobernado por la melanogénesis, un proceso catalizado por la enzima tirosinasa que oxida al aminoácido tirosina. Cabe destacar que la regulación de este proceso depende de receptores específicos, entre los cuales destaca el receptor de melanocortina tipo 1, que actúa como el interruptor biológico para determinar qué tipo de pigmento será depositado. En este sentido, la pigmentación en la piel, las patas y el pico representa un rasgo fenotípico clave, el cual está determinado tanto por la herencia genética como por los aportes nutricionales. En términos generales, la coloración cutánea en estas aves depende primordialmente de la interacción entre dos tipos de pigmentos: las melaninas, que son producidas de forma endógena, y los carotenoides, que deben ser obtenidos obligatoriamente a través de la dieta. Debido a que las aves no poseen la capacidad metabólica para sintetizar carotenoides por sí mismas, su presencia depende de la ingesta. Por lo tanto,
La coloración amarilla característica de la piel es el resultado de la acumulación de xantofilas, tales como la luteína y la zeaxantina, en la epidermis y la grasa subcutánea. Cabe destacar que este rasgo está regulado por el gen, betacaroteno oxigenasa 2. En consecuencia, cuando dicho gen se encuentra mutado o inactivo en ciertos tejidos, se facilita la acumulación del pigmento en el organismo. Por otro lado, la presencia de eumelanina y feomelanina es la que determina los tonos oscuros o rojizos en el ave. Un caso excepcional se observa en razas como la Silkie, donde se manifiesta una condición denominada fibromelanosis. Esta particularidad, causada por una duplicación en el gen INA3, provoca una hiperpigmentación severa que no solo afecta a la piel, sino que también se extiende a los huesos y los órganos internos. A partir de la regulación genética mediada por receptores que determinan el tipo de pigmento depositado, es posible comprender la importancia de la pigmentación cutánea en la industria cárnica. En este sentido, la coloración de la piel en el pollo de engorda es un factor determinante para la comercialización. Esto se debe a que el consumidor asocia habitualmente el color amarillo o dorado con la salud, la frescura y la calidad nutricional del producto. Desde un punto de vista fisiológico, la pigmentación es un proceso acumulativo que suele durar entre 2 y 3 semanas previas al sacrificio. Respecto a los compuestos involucrados, destacan los carotenoides, principalmente tofilas como la luteína y zeaxantina, los cuales son compuestos lipofílicos que siguen la misma ruta metabólica que las grasas. Por consiguiente, su aprovechamiento óptimo depende de una serie de procesos biológicos críticos, tales como una correcta hidrólisis enzimática, la formación de micelas, el transporte eficiente a través de lipoproteínas en el plasma. Todo lo anterior permite el depósito final del pigmento en el tejido adiposo subcutáneo y los tarsos. Finalmente, cabe señalar que, en el caso de las producciones intensivas, se utilizan pigmentos naturales agregados a la dieta, con el objetivo de potenciar dicha coloración y cumplir con las exigencias estéticas y de calidad del mercado. Como se ha mencionado, el uso de pigmentos en la dieta busca potenciar la coloración cutánea. No obstante, el color final que observamos en las patas es, en realidad, el resultado de una compleja interacción de pigmentos distribuidos en las diferentes capas de la piel, epidermis y dermis. En este sentido, las variedades cromáticas se clasifican de la siguiente manera. El blanco se debe fundamentalmente a la ausencia de pigmentos en ambas capas. Para el amarillo, esto ocurre por la presencia de carotenoides en la epidermis, siempre que exista una ausencia total de melanina. En el caso del negro o pizarra, se origina por la presencia de melanina en la epidermis. Cabe aclarar que el tono pizarra ocurre específicamente cuando la melanina se ubica en la dermis, pero se percibe a través de una epidermis clara. El verde, saus, representa una combinación de factores, puesto que resulta de la mezcla entre la melanina dérmica y los carotenoides amarillos de la epidermis. Por otra parte, el pico constituye una modificación del sistema integumentario compuesta por la ranfoteca, una vaina de queratina extremadamente dura. Con respecto a su pigmentación, el color del pico suele estar estrechamente correlacionado con el de los tarsos. Sin embargo, es importante destacar un fenómeno particular en aves de alta producción, la despigmentación. Esto sucede debido a que, durante el ciclo de postura, las xantofilas se desvían de la piel y el pico hacia la yema del huevo. Por consiguiente, el pico se torna progresivamente más pálido conforme avanza la producción. Finalmente, más allá de su color y dureza, el pico destaca por su sensibilidad. Esto es posible gracias a que contiene una alta densidad de mecanorreceptores. Partiendo de que el pico no es solo un órgano indispensable para la supervivencia, es comprensible que cualquier alteración en el sistema integumentario sirva como un espejo de la condición biológica del animal. En este sentido, la expresión de los colores en la piel y el plumaje no es estática, sino que actúa como un indicador crítico del ave. Influenciado por los siguientes factores, en primer lugar tenemos el estado hormonal. Hormonas como la testosterona y el estrógeno juegan un papel determinante, puesto que influyen directamente en los ciclos de muda y en la intensidad del color de los anexos. Por otro lado, la carga parasitaria. La presencia de parásitos internos es un factor limitante, debido a que estos organismos
reducen significativamente la capacidad de absorción de carotenoides en el tracto digestivo. Como consecuencia, las aves afectadas presentan plumajes opacos y una pérdida de coloración en la piel. Finalmente, la genética es la base de todo este proceso, ese reside en la herencia. El polimorfismo en genes específicos es el encargado de determinar la distribución espacial de los melanocitos y la capacidad intrínseca de cada individuo para sintetizar pigmentos. En virtud de lo anterior, queda claro que la pigmentación y el estado del sistema tegumentario son el resultado de una compleja interacción biológica que indica el vigor del ave. No obstante, este equilibrio puede verse gravemente alterado por diversas patologías y fallas ambientales. A continuación, presentamos los problemas más críticos que afectan la integridad de este sistema. En primer lugar, las infestaciones por ectoparásitos representan una de las fallas más severas en la piel, siendo el ácaro rojo el patógeno más persistente. Este parásito hematófago no solo causa irritación mecánica y pérdida de plumas, sino que además compromete la barrera inmunológica al alterar la genética de los queratinocitos, facilitando así infecciones bacterianas secundarias. De manera similar, en el ámbito viral, la viruela aviar afecta principalmente las zonas desprovistas de plumas como la cresta y las barbillas. Debido a que el virus aprovecha cualquier microlesión para replicarse, nódulos que pueden derivarse en necrosis severas si se complican con patógenos ambientales como Staphylococcus. Por otro lado, la calidad del entorno es un factor determinante, específicamente el estado de la cama en relación con la pododermatitis plantar. Puesto que el contacto prolongado con altos niveles de amoníaco provoca una degradación química de la queratina, el tegumento pierde su resistencia mecánica, permitiendo la entrada de microorganismos hacia tejidos profundos y articulaciones. Desde una perspectiva metabólica, la carencia de zinc y biotina se manifiesta rápidamente en la epidermis. Dado que el zinc es un cofactor esencial para sintetizar queratina y colágeno, su ausencia se traduce en una piel quebradiza, cicatrización lenta y dermatitis costrosa en la comisura del pico. Finalmente, es necesario mencionar el impacto del picaje y canibalismo, conductas que provocan una falla sistémica en la protección tegumentaria. Al dejar áreas del cuerpo totalmente expuestas, no solo se altera la termorregulación de la gallina, sino que se expone la dermis a daños mecánicos constantes, reduciendo así de manera drástica la vida productiva y el bienestar del animal. Conclusión. El sistema tegumentario no es solo una envoltura externa, sino el espejo de la salud y el equilibrio fisiológico de las aves. Comprender su complejidad desde su bioquímica hasta sus adaptaciones térmicas nos invita a tomar conciencia de que el éxito en la producción animal es inseparable del reto por su bienestar biológico. Una piel sana, un plumaje íntegro y una pigmentación adecuada son el resultado de un entorno digno y una nutrición de excelencia. Cuidar la integridad de este sistema es, en última instancia, cuidar la vida y la calidad de lo que producimos. Muchas gracias por su atención.